Ahora que Elon Musk disparó el precio de Bitcoin con un simple hashtag en su cuenta de Twitter, queda más claro que nunca el poder de la influencia de los billonarios para mover mercados. Pero esto no es lo que me interesa analizar en este post. Me gustaría ver esa acción desde una perspectiva más macro. Creo que el tema que verdaderamente vale la pena analizar es observar el ripple effect, ¿no? O el efecto dominó de las acciones de Elon Musk, ya que se está tornando, en mi opinión, más importante que nunca en entender su relevancia y en entender cómo puede afectarnos positiva o negativamente, ¿no? Entonces voy a explicar primero esta idea del ripple effect. Entonces es el efecto, digamos, es la noción o la idea de que una sola acción puede afectar a múltiples entidades. Y cuando digo entidades quiero decir múltiples tipos de personas, organizaciones, industrias, etcétera. Una sola acción, ¿no? Es como cuando tiras una piedra sobre el agua en un charco, por ejemplo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Se cae la piedra en el agua y se generan olas. Y estas olas pueden afectar a las plantas y a los insectos que viven en la superficie del agua. Pues esa es la idea. En los negocios, en mi opinión, necesitamos entender cómo este ripple effect puede afectarnos. Y la palabra clave es conexión. O sea, tratando de entender e ir a la raíz de dónde está el problema o el reto. La palabra es conexión, y porque vivimos en un mundo complejo que está más conectado que nunca, ¿no? De acuerdo, hay una institución que se dedica a hacer research global que se llama International Geosphere Biosphere Program, y han analizado muchas cosas, y lo que ellos dicen es que la razón por la que el mundo se mueve más rápido que nunca es porque después de las guerras mundiales, la aceleración tecnológica e industrial que la guerra mundial o las guerras mundiales generaron, pues ha creado un ripple effect o un efecto dominó. Cada año somos más personas con mayor prosperidad, mejor conectadas por medios de comunicación y por medios de transporte que nunca, y esto nos acelera, ¿no? Porque tiene el efecto de somos más personas, más conectadas, y pues todo se mueve más rápido. Los efectos positivos de esto, pues es que podemos atacar y resolver problemas y adoptar nuevas ideas y tecnologías más rápido que nunca, pero los efectos negativos son bien interesantes porque entre más conectados estamos, más vulnerables nos volvemos y más propenso a crisis se vuelve el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier acción tiene efectos intencionados o no, y hacen nuestro mundo más inestable. El efecto dominó o el ripple effect de las acciones de Elon Musk son un ejemplo extremo de cómo las acciones de una persona pueden mover mercados financieros, y necesitamos, yo diría, ejercitar el músculo y la imaginación para constantemente estar imaginándonos cómo este tipo de trending topics pueden afectar nuestra vida, que somos probablemente como el insecto que está sobre la superficie a metros de distancia, pero de cualquier forma nos vemos afectados. Ya les va un escenario de cómo podría afectar, por ejemplo, a un emprendedor que está en el negocio de la consultoría de innovación. Sí, como ya sabemos, tradicionalmente las transacciones entre dos personas las opera un sistema centralizado, un banco central. Eso significa que un intermediario independiente controla la operación entre esas dos personas, que sean personas o empresas o lo que sea, para asegurarse que la transacción sea segura y que sea clara y demás. Las criptomonedas, como también ustedes saben, pues operan bajo una tecnología descentralizada que elimina la necesidad de que exista un intermediario o banco central que regule o que verifique la transacción. Entonces, entre más interconectado y más desintermediado se vuelve el mundo, por ejemplo, en la medida en la que adoptamos criptomonedas y tecnologías de blockchain, etcétera, más inestable y más propenso a crisis nos volvemos, ¿no? Si cada 10 años sucedían las grandes crisis, ahora podrían suceder cada 5 años. Entonces, mi gente, esta acción, ¿no?, de Elon Musk
que tiene ondas, que hace que más gente compre y adopte una criptomoneda, que tiene ondas, que hace que cada vez en el futuro próximo las transacciones financieras estén menos reguladas y estén desintermediadas, ¿no? Esa desintermediación, ¿qué efecto puede tener, ¿no? Para los bancos centrales, que son los principales responsables de mantener la estabilidad financiera de los sistemas financieros del mundo, ¿no? Yo creo que los obligaría a reaccionar a las crisis. Si hay más crisis más seguido, eventualmente yo estaba leyendo que los bancos centrales van a tener que ofrecer tasas de interés negativas. Y dije, what the hell is that? Y me puse a investigar. Entonces, de acuerdo a Investopedia, las tasas de interés negativas son medidas que toman los bancos centrales para estimular la economía cuando hay crisis. Y básicamente, hace cuenta que se invierte la lógica de cómo funcionan los bancos. Y en lugar de pagar intereses por depositar y guardar dinero, los bancos lo que hacen es cobran intereses por depositar y guardar dinero, ¿no? Y lo interesante también es que en lugar de cobrar intereses por prestar dinero, en teoría al menos pagarían intereses por prestar dinero, ¿no? Entonces, esta estrategia contraintuitiva existe para estimular la economía en tiempos de crisis. Y porque lo que hace es que evita que la gente se vuelva conservadora y guarde su dinero en el banco, ¿no? Entonces, esto no nada más estimula el gasto para digamos, para las empresas pequeñas y las personas individuales, sino también estimula, obviamente, la investigación, el desarrollo, la reinvención, porque, digamos, ¿en qué vas a invertir tu dinero, ¿no? Si eres una compañía que tiene cash, y por consecuencia estimula la innovación, lo cual evidentemente resulta conveniente para mi negocio. Este es solo uno de los varios posibles escenarios que el tweet de Elon Musk podría generar hacia el futuro. Cuando enfrentamos una noticia o un trending topic como este, necesitamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son las posibles olas que esta acción podría generar? ¿A qué tipo de empresas o industrias podría afectar? ¿Y cómo estoy yo conectado directa o indirectamente con esas personas o con esas empresas? ¿Y cómo me podría afectar a mí?